Recientemente, Jim Rollers, un famoso inversor similar al dios de las acciones Warren Buffett, hizo una sorprendente declaración. Dijo que había vendido todas sus acciones porque la próxima crisis del mercado que espera será la peor crisis del mercado que verá en su vida. Y Jim Rollers ya tiene 82 años. Si dijo que el próximo colapso del mercado será el peor que haya visto en su vida, eso significa que la situación será mucho peor que la crisis financiera global de 2008. Siendo un inversor tan conocedor y experimentado, es natural que tenga razones para vender todas sus acciones. Y debe haber visto algo realmente malo que demuestra que el mercado de valores va a colapsar. Entonces, ¿por qué Rollers dijo que el mercado de valores va a colapsar? En este vídeo, analizaré lo que realmente quiere decir, qué problema significa esto para el mercado, así como cómo debería reaccionar. El famoso inversor Jim Rollers recientemente dijo que vendió todas sus acciones. Su razón para esto fue que el actual mercado de valores de EU se está acercando a un peligroso punto de inflexión. Él cree que estamos cerca del final de un mercado alcista, lo que podría significar un desastre para los inversores no preparados. Una de las principales señales que ha señalado es el debilitamiento del impulso alcista del mercado. Esto significa esencialmente que, aunque el mercado en general aún pueda parecer estar subiendo, cada vez menos acciones individuales están subiendo. Al mismo tiempo, más acciones están cayendo en valor. Este es un claro indicador de un mercado frágil, uno que podría colapsar si el pequeño grupo de empresas que lo mantiene comienza a fallar. Vamos a entender mejor lo que Rollers realmente quiere decir, el impacto de esto en el mercado de valores y, por supuesto, cómo debería reaccionar. En la siguiente sección, desglosaré lo que Rollers quiere decir. En el centro de la preocupación de Rollers se encuentran un puñado de gigantes tecnológicos, comúnmente conocidos como los 7 magníficos: Tesla, Apple, Amazon, Google, Meta, Nvidia y Microsoft. Estas 7 empresas han sido fuertemente promovidas por los medios. Como resultado, muchos inversores minoristas han comprado acciones de estas 7 empresas, lo que ha impulsado el precio de sus acciones. La preocupación de Rollers es que el mercado depende demasiado de estas pocas acciones. Y estas pocas acciones también están mostrando señales de inestabilidad. Déjame explicarte. Comencemos analizando cómo el mercado depende en gran medida de los 7 magníficos. Estas empresas por sí solas han sido responsables de gran parte de las ganancias del mercado. Miremos el S&P 500. El Standard & Poor's 500, S&P 500, es un índice del mercado de valores que sigue el rendimiento de las acciones de 500 de las mayores empresas que cotizan en las bolsas de valores de los Estados Unidos. Los informes dicen que las acciones de los 7 magníficos representan entre el 25% y el 30% de la capitalización de mercado del S&P 500. Pero esas cifras por sí solas no son suficientes. Entonces, necesitamos analizar más a fondo, ¿cómo podemos ver esto? ¿Qué lo demuestra? Podemos saberlo por 2 cosas. Primero, la diferencia en la tasa de crecimiento. Los 7 magníficos están incluidos en el S&P 500. Para hacer una comparación, comparemos las tasas de crecimiento de los 7 magníficos con las tasas de crecimiento de las otras 493 acciones en el índice. Los 7 magníficos tuvieron un crecimiento promedio del 66.9%, según los datos recientes. Esto con Nvidia y Meta liderando el grupo, con tasas de crecimiento del 135% y 150% respectivamente. Eso es un número muy grande. Pero si miramos las otras 493 acciones en el S&P 500, nos daremos cuenta de que sus tasas de crecimiento rondan entre el 10% y el 12% como máximo. Este valor es incomparable con los números de 3 dígitos que estamos viendo en las tasas de crecimiento de los 7 magníficos. Ahora que sabemos esto, veamos el movimiento del S&P 500 en su conjunto. Desde principios de 2024, el índice ha aumentado un 22.09% en valor. El S&P 500 está aumentando, pero el crecimiento de las acciones excluyendo a los 7 magníficos no es lo suficientemente alto como para sostener este valor.
Eso solo puede significar que el mercado actual del S&P 500 está siendo sostenido por el rápido crecimiento de los 7 magníficos. La segunda cosa que muestra que los 7 magníficos son responsables de la mayor parte de las ganancias del mercado es este gráfico. Este gráfico representa la tendencia del Nasdaq, representado por la línea negra, y el número de acciones que están tocando sus nuevos mínimos, representado por la línea azul. Como se puede ver en el gráfico, al igual que el S&P 500, el Nasdaq sigue creciendo. Sin embargo, la línea azul está subiendo. Eso significa que cada vez más acciones están alcanzando sus nuevos mínimos. Si ese es el caso, ¿cómo es posible que el Nasdaq siga subiendo? La respuesta es muy simple. De nuevo, son los 7 magníficos los que están sosteniendo el mercado. Hay una información extra que muestra que el mercado depende de unas pocas acciones. Y aún peor, esta información muestra que el mercado depende de una sola acción, no de 7 acciones. Mira este gráfico. Representa la tendencia de las acciones de Nvidia, en el lado izquierdo, y la tendencia de los ratios promedio de P del S&P 500. Como se puede ver en el gráfico, después del día de Nvidia, el día en que Nvidia se convirtió en una empresa altamente exitosa, el ratio promedio de P de las acciones del S&P 500 siguió el movimiento del precio de las acciones de Nvidia. Esto demuestra que todo el mercado de valores de EU, o al menos el S&P 500, está siendo sostenido por una sola acción. Y esa acción es Nvidia, una de las acciones de los 7 magníficos. Esto demuestra aún más que el mercado depende en gran medida de unas pocas acciones, entre las cuales se encuentra Nvidia. Solo una cosa. Si te estás preguntando por qué el precio de las acciones de Nvidia se muestra como $900 americanos en este gráfico, aquí está la razón. Cuando se registró el precio de las acciones de Nvidia en este gráfico, se ignoraron los splits de acciones que Nvidia realizó. Como tal, el precio de las acciones de Nvidia en este gráfico se consideró como un precio muy alto. Ahora entendemos que los 7 magníficos están sosteniendo el mercado. Y esto es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tienes un mercado que depende de unas pocas empresas, se crea un gran desequilibrio. Imagina una mesa apoyada solo en una pierna fuerte, los 7 magníficos, mientras las otras 3 piernas, acciones promedio, empiezan a aflojarse. No pasará mucho tiempo antes de que toda la mesa, el mercado de valores, se venga abajo. Este es un problema que preocupa a Rollers, pero ahora debemos considerar el siguiente problema, que es el ratio de P. En términos simples, el ratio de P mide lo cara que está una acción en comparación con sus ganancias. De alguna manera, se puede decir que el ratio de P representa el número de años que le tomaría a una acción ganar ganancias equivalentes a su precio actual. Y ese problema es que los 7 magníficos están empezando a ser inestables. Podemos ver esto en los absurdos ratios de P de los 7 magníficos. Los ratios de P de estas empresas son una señal de advertencia. Aquí tienes un vistazo rápido a los ratios de P de los 7 magníficos. Tesla, 66. Apple, 34. Amazon, 44. Google, 23. Meta, 28. Nvidia, 65. Microsoft, 36. Y un ratio de P más alto significa que una acción es muy cara en relación con lo que la empresa realmente gana. Por ejemplo, Tesla tiene el ratio de P más alto, de 66. Esto sugiere que le tomaría a la empresa 66 años con sus ganancias actuales para justificar su precio de acción. Esto es extremadamente ridículo, ya que una empresa del S&P 500 típicamente dura solo 21 años antes de que quiebre o sea expulsada del S&P 500. Claramente, estas acciones tecnológicas están muy sobrevaloradas. Incluso empresas de largo plazo como Microsoft y Oracle no han durado tantos años. Microsoft tiene una historia de 49 años, mientras que Oracle tiene 47 años. Estos dos números están lejos de los 66 años que tomaría a las acciones de Tesla ganar ganancias equivalentes a su precio actual. Es muy poco probable que Tesla siquiera dure tanto. De hecho,
todas las empresas de los 7 magníficos tienen ratios de P más altos que la expectativa promedio de vida útil de una empresa del S&P 500, que como mencioné, es de aproximadamente 21 años. Esto significa que las acciones de los 7 magníficos están actualmente extremadamente sobrevaloradas. Y la única razón por la cual los 7 magníficos están tan sobrevalorados es por la exageración mediática. Los inversores minoristas están invirtiendo cantidades increíbles de dinero en la compra de acciones de los 7 magníficos, lo que ha elevado su precio. Pero dado que las ganancias de las empresas de los 7 magníficos no están realmente aumentando mucho, el ratio de P de los 7 magníficos ha aumentado enormemente. Y esto es una mala noticia. Un día, los inversores minoristas se despertarán o temerán que el precio de las acciones esté sobrevalorado. Cuando eso suceda, venderán masivamente sus acciones, lo que causará que los 7 magníficos y el mercado de valores se desplomen terriblemente. Así que, como hemos analizado en esta sección, la situación actual es terrible. La mesa está apoyada en solo una pierna fuerte, y esa pierna está empezando a enfrentar el riesgo de aflojarse. O, en realidad, el mercado de valores está siendo sostenido solo por los 7 magníficos, y estas 7 acciones están empezando a enfrentar el riesgo de colapsar. Pero esto no es el final. Ya hemos analizado la situación actual, pero lo que es aún peor es que los 7 magníficos parecen estar repitiendo el mismo error cometido en la historia. Este error finalmente condujo a una caída drástica del mercado de valores. Exploraremos más sobre esto en la siguiente sección. Ya es bastante malo que el mercado esté a punto de colapsar. Pero eso no es todo. Si retrocedemos en el tiempo, nos daremos cuenta de que las actuales acciones de los 7 magníficos realmente se asemejan a otro grupo de acciones de los años 70 que terminó causando un colapso terrible en todo el mercado. Déjame explicarte más a fondo. En el pasado, allá por los años 1970, había un grupo de 50 acciones estadounidenses de gran capitalización. Este grupo se llamaba los Nifty 50. Ten en cuenta una cosa, cuando digo Nifty 50, me refiero al Nifty 50 de EU, no al Nifty 50 de India. En ese entonces, este grupo de Nifty 50 se consideraba una compra obligada y casi infalible, muy similar a los 7 magníficos de hoy. En resumen, cualquier persona, incluso cualquier persona al azar en la calle, podía ganar dinero solo invirtiendo en las acciones de los Nifty 50. No se requería pensar, solo actuar. Todos estaban felices en ese entonces, y el precio de las acciones de los Nifty 50 subía rápidamente cada día. En ese momento, las acciones de los Nifty 50 representaban alrededor del 20% a 30% del S&P 500. Esto es similar a la situación actual que estamos viendo con las acciones de los 7 magníficos. Sin embargo, con el gran aumento en el precio de las acciones, y sin un aumento significativo en la rentabilidad de los negocios, las acciones de los Nifty 50 pronto se sobrevaloraron enormemente, al igual que estamos viendo ahora con los 7 magníficos. El ratio de P de los Nifty 50 se disparó a valores inalcanzables. Empresas bien conocidas en los Nifty 50, como IBM y Coca-Cola, tenían ratios de P alrededor de 25 en ese entonces. Otras empresas como Procter & Gamble tenían ratios alrededor de 30. Johnson & Johnson estaba alrededor de 25. McDonald's, Walt Disney y American Express tenían ratios de 30. Polaroid y Eastman Kodak alcanzaron valores cercanos a 40. Sí, lo sé, tal vez estos números no te asusten. Después de todo, ¿qué podría ser peor que 66 años, como vimos con Tesla? Entonces, por favor, escucha con atención lo que voy a decir a continuación. Aquí están los ratios de P más altos observados durante el auge de los Nifty 50. Vera Bradley tenía un ratio de P de 178. Goosehead Insurance tenía un ratio de 154. Iron Mountain estaba en 164, mientras que Weltover alcanzó 127. Stericycle estaba en 160. Probablemente te estés preguntando, ¿quiénes son estas empresas, ya que probablemente nunca las hayas oído nombrar? Te lo explico en un momento. Vaya.
con estos asombrosos ratios de P, podemos ver que los Nifty 50 estaban enormemente sobrevalorados en ese entonces. De hecho, con un ratio de P tan alto, ni siquiera vivirías para ver que tus acciones obtengan ganancias equivalentes a su precio actual. Pronto, los inversores, al darse cuenta de lo sobrevaloradas que estaban las acciones de los Nifty 50, comenzaron a preguntarse si pronto regresarían a sus valores normales. Así que entraron en pánico y vendieron las acciones de los Nifty 50 que tenían. Esto provocó que las acciones sobrevaloradas de los Nifty 50 finalmente cayeran de nuevo a sus valores normales, con muchas de ellas cayendo un 70% desde sus picos o más. Y el mercado de valores experimentó una gran corrección. En ese momento, el S&P 500 cayó un 48% desde su máximo. Y recuerda esas empresas que mencioné antes, de las cuales no habías oído hablar. Estas acciones tenían ratios de P ridículamente altos y todas se desplomaron terriblemente después del colapso. Sí, no habías oído hablar de esas empresas porque la mayoría de ellas o no sobrevivieron después del colapso o cayeron de manera tan drástica. Como podemos ver, el auge de los Nifty 50 fue un grave error por parte del mercado en ese entonces. Tuvo terribles consecuencias para los inversores. Y ahora, estamos viendo una repetición de los Nifty 50. Al igual que en el auge de los Nifty 50, las acciones de los 7 magníficos ahora están sosteniendo la mayor parte del mercado y también están sobrevaloradas al mismo tiempo. Claramente, el mercado está caminando por el mismo camino que recorrió antes. Está cometiendo el mismo error que hizo hace casi 55 años. Pero eso no es todo. Hay un factor más crucial que resalta la similitud entre nuestra situación actual y los Nifty 50. Los Nifty 50 surgieron durante un periodo de alta inflación. Esto es similar a lo que estamos experimentando ahora. En los años 70, la inflación era extremadamente volátil, lo que causaba que las tasas de interés subieran y bajaran repetidamente 3 veces durante una década. Y ahora, la inflación también parece ser volátil. La inflación alcanzó su punto máximo, luego volvió a su valor normal entre 2020 y 2024. De nuevo, nuestra situación muestra ser muy similar a la situación durante el auge de los Nifty 50. Está tan claro que el problema de los Nifty 50 se está repitiendo ahora. Inversores experimentados como Jim Rowland y Warren Buffett ciertamente lo han observado, ya que vivieron durante esa era. Creo que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a sus 71 años, y la secretaria del Tesoro y expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, a sus 78 años, también vivieron durante el periodo de los Nifty 50 y seguramente vieron el dolor de ese entonces. Por lo tanto, la Reserva Federal probablemente no querrá que el mismo problema ocurra nuevamente y tendrá que hacer algo para resolverlo. Creo que la Reserva Federal podría recurrir al enfoque Volcker. Este enfoque fue utilizado en el pasado por la Reserva Federal para resolver el problema de la inflación alta recurrente durante los años 70. El enfoque Volcker es un método muy aterrador y conduciría a un devastador colapso en el mercado de valores, no solo en EU, sino en todo el mundo. Incluso ha causado que muchos millonarios e incluso los hombres más ricos se queden en la bancarrota. Y como se mencionó en la parte anterior de este vídeo, los Nifty 50 ocurrieron durante el periodo de alta inflación de los años 70, momento en el cual la Reserva Federal utilizó el enfoque Volcker. El mercado de valores no experimentó un buen final, solo una mera condena. Esto muestra lo aterrador que es el enfoque Volcker. Y otro enfoque Volcker significará un terrible colapso del mercado. Ahora que hemos analizado la situación actual y sentimos que el mercado de valores va a colapsar, debemos averiguar, ¿qué está haciendo Jim Rowland ahora? Él ha vendido todas sus acciones y está manteniendo efectivo. Él cree que el efectivo es el lugar más seguro para estar durante la crisis que se avecina, y no está solo. Inversores legendarios como Warren Buffett y Howard Marks están siguiendo estrategias similares. Buffett está sentado sobre una cantidad récord de efectivo, lo que indica que él también espera un gran colapso del mercado.
Howard Marks ha advertido sobre un cambio radical en el mercado y también está recomendando mantener efectivo como la opción más segura. 3 famosos inversionistas, considerados como dioses en el mundo de las finanzas, están haciendo exactamente lo mismo. Todos esperan un colapso del mercado. La respuesta es clara. Vender tus acciones podría ser la mejor estrategia en este momento. El mercado de valores está inestable ahora, con una sobredependencia de unas pocas empresas tecnológicas. Lo que es aún peor es que estas pocas empresas tecnológicas aparentemente también van a colapsar pronto. Esto arrastrará todo el mercado de valores. Incluso 3 inversionistas famosos, como Jim Rogers, Warren Buffett y Howard Marks, también están esperando un colapso del mercado pronto. Y parece que estamos repitiendo el error de los Nifty 50 de los años 70, durante el cual el mercado de valores colapsó terriblemente. Esto solo agrega más problemas a los que probablemente enfrentaremos. En cuanto a tu inversión, si estás considerando hacer lo opuesto a estos inversionistas famosos, piensa cuidadosamente sobre tu decisión. Las señales están ahí, y los expertos ya se están moviendo para proteger su riqueza. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Si te gusta mi contenido, recuerda hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis últimas actualizaciones. Haz clic también en el botón de me gusta si te gusta mi análisis. Nos vemos en el próximo vídeo.